Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos, ya me estoy repitiendo, seguimos con las entrevistas a youtubers, seguimos con las entrevistas a youtubers argentinos. Esto es un no parar. ¿Quién me iba a decir a mí que yo, estando aquí en España, casi que iba a entrevistar a más gente de Argentina que de España? La verdad que estoy muy sorprendido. Pero bueno, dejando esto aparte, estoy contento. Me recomendaron muchas personas en los comentarios que entrevistara y finalmente aquí tenemos con nosotros a Tomás, alias Gentilhombre, una persona que ha creado relativamente pocos vídeos, pero que tiene bastantes seguidores y los vídeos son de alta calidad. Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien. Encantado de estar en tu canal y gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla, gracias a ti y a todas las personas que entrevisto, casi lo podría hacer extensivo. Cuando me dais, vosotros pensáis que vosotros me dais un regalo a mí, yo os doy un regalo a vosotros, pero en realidad me lo dais a mí, dándome parte de vuestro tiempo, de vuestro conocimiento, y espero que te podamos conocer un poco más. Comentaba anteriormente en una entrevista que hice que lo bueno de estas entrevistas, o como mínimo mi intención, es conocer a la persona y no al personaje. Y aparte de las personas que estáis o que estamos en la comunicación, a veces solo hablamos del personaje, ¿no? Y me gusta ver un poco quién hay detrás y las motivaciones y a ver si podemos sacar algún consejo y sobre todo reflexionar, que yo creo que es lo más importante. Pues Tomás, alias Gentilhombre, empezamos ya al ataque. Como bien sabes, la primera pregunta es que nos hables de ti. Háblanos de ti cuanto quieras. Yo sé que también quieres respetar cierta privacidad y lo entiendo. Así que cuando quieras, ¿qué nos puedes contar de Tomás y sobre todo qué es lo que te motivó a empezar en esta aventura que es YouTube? Bueno, yo soy un estudiante universitario que siempre he sido una persona muy curiosa y también observadora. Y creo que cuando uno observa el entorno y sus problemas, es casi imposible no hacerse preguntas de tipo políticas, económicas, sociales. Bueno, sobre todo quizás en la realidad, por ejemplo, latinoamericana o Hispanoamérica, preguntas relacionadas con por qué tenemos un problema con la pobreza, por qué parece que la calidad de vida no aumenta tanto, qué podemos hacer para mejorar un poco las condiciones de cómo estamos viviendo. Así que eso me invitó hacia fines de la secundaria o bachillerato a comenzar un hábito de lectura que fui acompañando con algunos textos que escribía para mí, simplemente como para poder estructurar un poco mi mente o lo que iba aprendiendo. Y después de un tiempo dije, bueno, acá tengo un montón de cosas que escribí para mí, que las tengo guardadas. Como siempre me gustó mucho la plataforma de YouTube y la usé siempre, más que cualquier otra red social, dije, bueno, quizás puedo intentar compartir esto que estoy escribiendo con la gente y ver qué onda, a ver qué pasa. Qué bueno. Qué bueno, pues tiene que ser difícil, hablemos ya un poco de política, tiene que ser difícil ser un liberal o un libertario, llámale como quieras, en un país como Argentina, mal llamado, y lo digo en broma, pero sin querer faltar al respeto peronia, ¿no? Porque sí, ya sabemos la situación que hay. Entonces, hablemos un poco de estos textos que fuiste escribiendo. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cuál era un poco la tesis? Y entiendo, corrígeme si me equivoco, que estos textos en realidad fueron los guiones de los ulteriores vídeos, ¿verdad? Exactamente, por suerte fui mejorando tanto la escritura, la edición y bueno, ahora que estoy empezando a tener la oportunidad de hablar con otras personas en diferentes canales, también a intentar mejorar un poco eh, el tema del habla. Pero principalmente lo que más me interesó y quizás el relativo éxito que tuvo el canal hasta ahora fue una serie de videos que se llamaba Cómo entender el espectro político, que estuvo relacionado principalmente en entender de qué se trata el liberalismo, entender también de qué se trata el socialismo, es decir, entender el debate que tenemos con ellos y también algunas cosas que quedan siempre ahí en el tintero que generan mucha controversia, como el debate del conservadurismo y el progresismo, o también el debate del anarquismo, que, que hoy por hoy se ha popularizado por el liberalismo, que en realidad hace ya un siglo ha tenido un nuevo ataque mucho más profundo, que caló, digamos, mucho más profundo que el primer liberalismo clásico, que simplemente se limitaba a sostener un poco el avance del absolutismo monárquico. Entonces ya ahora
digamos, también me pareció interesante poder entender un poquito eso, entender la relación que tiene el anarquismo con el resto de las perspectivas. Oye, pues es muy interesante. Como veo que tienes un perfil académico y los libros que tienes detrás también lo ratifican un poco, ¿no? Si quieres, vamos a empezar a definir conceptos que a veces hablamos así con demasiada facilidad y nos olvidamos quizás de definir qué es lo que significan los conceptos que estamos utilizando. Así que la primera pregunta de rigor es si nos puedes definir brevemente, que yo sé que nos daría para una entrevista entera, qué es el liberalismo o quizás si quieres la personaliza un poco. ¿Qué es lo que te gusta a ti del liberalismo? Correcto. Bueno, el liberalismo muchas veces, y donde cae el error, es que se suele usar como un término unívoco, ¿no? Es como hablamos del liberalismo como si fuera solo uno, o como si solo hubo una definición de liberalismo. Yo creo que la mejor manera de explicar o definir el liberalismo es un conjunto de ideas muy heterogéneas que vendrían a ser una reacción. Sobre todo, yo considero que el liberalismo es una reacción. Y es una reacción ante el absolutismo monárquico que comenzó a existir en Europa, se dice desde Felipe el Hermoso, Felipe IV de España. Entonces, ese absolutismo monárquico, estas figuras como Enrique VIII, que, digamos, hacía actas para fijar los precios de los gorros de lana o incluso regular cuántas ovejas tenía cada pastor. Entonces hubo todo un conjunto de ideas muy separadas, muy diferentes en su origen, que querían ponerle un freno a eso. Que eso podríamos llamarlo liberalismo clásico. Y eso va a cristalizarse, a romperse, por decir así, en la Revolución Francesa, donde comienza a haber un montón de discusiones entre liberales que creo yo que vendría a ser el embrión de todas las clasificaciones políticas que usamos hoy, modernamente. Tanto como conservadurismo, progresismo, y hasta algún punto el socialismo y el anarquismo también podrían ser clasificaciones de ese debate primitivo que tenían los liberales durante la Ilustración y que luego hacia finales de lo que sería la Revolución Francesa se separan y generan una nueva línea. Vale, y entonces la segunda parte de la pregunta, si quieres luego volveremos a la teoría, pero también me gusta conocerte a ti. ¿Qué es lo que te atrapó? ¿Qué es lo que te engancha de estas ideas, vamos a llamarle ideas de la libertad? Porque si no, ya sabemos que el liberalismo también puede dar pie a alguna confusión. Correcto. Sí, es decir, yo cuando comencé a leer un poquito, realmente me dividí bastante entre leer un poco de lo que sería la izquierda, el marxismo, un poco de lo que sería la tercera posición, y luego dejé algunos libros liberales hacia el final, porque realmente pensé que era lo menos probable en cuanto al rigor y a la verdad. Y lo que a mí más me sorprendió del liberalismo es cómo leyendo autores de hace 100 años, 150 años, hacen un análisis político, económico y social que lo encontré tan exacto, tan certero, un diagnóstico muy bueno, que cuando yo leí, por ejemplo, a diferentes autores socialistas, no lo encontré. Sí. Es como, se habla de ciertas predicciones, por ejemplo, ¿no? en el socialismo, se habla de cómo el capitalismo, por ejemplo, va a causar una pauperización de la clase obrera, que va a llevar a una situación intolerable entre las clases sociales, a una pobreza absoluta, y sin embargo había liberales como Bastiat, que ya en esta época, por ejemplo, en 1850, daban un diagnóstico que se aplica, que se puede hacer hoy todavía. Frases de una persona hace 150 años que describen exactamente lo que está pasando en estos momentos. Y a mí eso me dejó con la boca abierta y la verdad que me fascina hasta hoy. Intentemos resumir entonces esas tesis, esos puntos. Entiendo que el liberalismo siempre habla de limitar el poder, habla de la libertad individual y luego, pues, qué decir, ¿no? También liberalismo parece que está conectado con el capitalismo, también la escuela austríaca pues está estrechamente ligada con el liberalismo. A ver si he tocado varios temas, ¿no? A ver si los pudiéramos conectar un poco para definir y amalgamar pues la tesis liberal en general o continuando con lo que decías, lo que a ti te enamoró. Bueno, algo que me parece muy útil, sobre todo para entender a veces estos conflictos que hay entre liberales,
generalmente esto que escuchamos mucho de los liberprogres y los conservadores, me parece que lo más útil de entender es cómo el liberalismo en la Revolución Francesa podía dividirse, por decir así, en dos tipos de liberalismo, ¿no? Es decir, había un liberalismo francés, racionalista, que Hayek llama constructivista, que de alguna manera se planteaba en un ámbito más social, con una crítica de tipo más cultural, una crítica sobre todo hacia las tradiciones, hacia la religión, que eso causó grandes problemas, por ejemplo, en países como España e Italia, ¿no? Y eso fue algo que dijo en España y en Italia en aquella época, odiemos al liberalismo, ¿no? Una especie de odio causó. Sin embargo, nosotros, o la gran mayoría de personas que hoy nos llamamos liberales, tenemos una tendencia mucho más del liberalismo anglosajón, de un liberalismo inglés que deja un poco esa crítica tan racionalista de, ok, ahora que viene el liberalismo, podemos reconstruir desde la razón un mundo perfecto y nuevo en base a la ciencia y a la libertad. En cambio, acá hay otro tipo de razonamiento mucho más enfocado hacia la libertad, que es muy humilde en su objetivo, realmente. Muchas veces se habla del liberalismo como esto de crear un sistema enorme. A veces esas críticas no son de todo erradas cuando, digamos, se vea ese tipo de liberalismo racionalista, pero realmente el liberalismo que, por decir así, se impuso, que es el anglosajón, al menos hoy en día, es un liberalismo muy humilde. Es simplemente decir, ok, paremos un poco el poder del Estado, respetemos un poco las libertades individuales, seamos prudentes, ¿no? Hay un montón de cosas que quizás no están moralmente bien, pero que si nosotros la prohibimos y ponemos mucho control y ponemos la fuerza del Estado, estamos haciendo un mal mucho mayor. Entonces, me parece a mí que la mejor manera en este caso de definir y acercarnos al liberalismo es entender que al menos en su tradición inglesa, en su tradición anglosajona, es muy humilde en lo que quiere. Es una filosofía política mínima. Quiere tocar muy pocas cosas de lo que es la sociedad. Claro. Seguimos, bueno, interesante tu análisis y muy académico, que también me gusta. Sigamos desarrollando y entendiendo el tema del liberalismo. Parece que está asociado, y me gustaría ver esta conexión lógica o no, se asocia de manera directa, ¿no? Y fehaciente el liberalismo y el capitalismo, y con capitalismo pues hablo propiedad privada, mercados abiertos y desregulados, creencia, vamos a decir, en la figura del empresario como creador de valor y demás. Entonces, ¿cómo se empieza a conectar y amalgamar estas dos tesis, vamos a decir, aunque el capitalismo en sí no es una ideología, del liberalismo y capitalismo? Claro, muy bien. Bueno, yo creo que lo que tiene el liberalismo de tipo anglosajón es que ya en autores como Hume y luego, bueno, por supuesto Hayek, van a plantear la idea de que existe tal cosa como un orden espontáneo, ¿no? Es decir, muchas veces Adam Smith fue burlado por la idea de la mano invisible, pero hay que entender un poco qué quería decir en esa manera primitiva. Digamos, lo que nos decían estos tipos de liberales es que no es que el panadero está haciendo pan porque ama a la humanidad y porque es un alma caritativa, sino que el panadero, haciendo el pan y vendiéndolo, está haciendo un beneficio a la sociedad entera, y es un beneficio que se da espontáneamente. No tiene que el rey decirle, usted haga pan para que la gente se alimente, sino que espontáneamente surge una especie de estructura que es lo que nosotros, que leemos a autores austríacos, llamamos mercado. El mercado no sería, digamos, un sistema inventado por una mente maestra, por un rey, por un presidente, sino es simplemente cómo funciona la sociedad cuando hay una ausencia de un planificador. Entonces, por lo tanto, las ideas, o al menos como la escuela austríaca llegaría a las ideas, por ejemplo, del libre mercado, no es que el libre mercado es un sistema que tenemos que construir y que, digamos, nos ayuda, sino que el libre mercado es la naturaleza humana. Entonces, me parece que esa es la mejor manera de encarar el debate entre lo que vendría a ser la economía y la libertad.
el mercado y el capitalismo no es un sistema, sino es parte de nuestra libertad y de cómo nosotros interactuamos en sociedad. Pero por otra parte, Tomás, si me permites un inciso, ¿por qué crees, o como mínimo es mi opinión, que el tema del mercado, la espontaneidad o el hecho de que nadie te vaya a regalar nada y de que todo se autorregule, vamos a decir, la mano invisible y estas analogías que ya las conocemos, parece que a pesar del abrumador éxito, como mínimo yo lo veo así, es algo que no vende bien? A ver si pudiéramos hablar, ni que sea brevemente, sobre el tema de la psicología humana, ¿no? A veces los sistemas que más nos convienen son los sistemas ante los que tenemos más sesgos. No sé si podemos hablar un poco de este tema, ¿no? El mercado que no lo ha inventado nadie, que nadie te garantiza nada, parece que es el que nos crea riqueza y el que nos saca del desempleo y todo esto, pero a pesar también es el que genera más rechazo en ciertos círculos sociales y demás. Me gustaría saber tu tesis, Tomás? Bueno, es decir, acá podemos hacer una autocrítica o en realidad una crítica hacia el liberalismo o cómo está planteado en los últimos años. Es decir, el liberalismo se ha planteado desde un argumento muy economicista, ¿no? Claro. Muy consecualista, es decir, se habla de la economía y se habla a un nivel complejo de por qué nos sirve y se intenta explicar a un montón de gente que tampoco tiene por qué saber la teoría del ciclo, ¿no? Por qué la economía de mercado vendría a ser la solución más útil a nuestros problemas, digamos, económicos. Pero me parece a mí, y es algo que por eso creo yo que hay que rescatar a un montón de liberales viejos, por decir así, a los liberales que venían después del liberalismo clásico, en que me parece a mí que el debate del liberalismo no tiene que estar centrado en la economía y en su utilidad, sino en la ética. Es decir, uno, por ejemplo, puede leer a Huerta de Soto y hacer un argumento complejo de por qué los bancos centrales están distorsionando datos que nos perjudican a nosotros. Bueno, pero hay un argumento que debería ser mucho más simple y ese que me parece que todos los liberales deberían tener. El Banco Central no es ético, ¿no? Es decir, por ejemplo, las políticas intervencionistas la estadolatría, diría Mises, no es ética. Y encarar los problemas del liberalismo y del mercado, no tanto por el lado de su utilidad económica, que puede ser un debate muy académico quizás, sino más por los valores que conllevan la ética. Me parece que eso es algo que está bastante ausente en el, por decir así, el discurso liberal generalmente. ¿Y por qué crees que eso es así, no? Porque si uno se pone a pensar en los autores más importantes del liberalismo, la mayoría de ellos pues vienen o beben de la ciencia económica o también algunos juristas y demás. Es quizás, por otra parte, ¿no? Si uno ve los marxistas, pues sí que hay más filósofos, lingüistas y demás. ¿Por qué crees que hay estos dos perfiles? Y no sé si eso se puede cambiar de alguna manera u otra, de intentar abrazar otras tesis más con un sentido ético que estabas comentando. Bueno, creo yo, desde mi perspectiva, que esto se da porque, digamos, desde la ilustración, nosotros estamos ante un imperante positivismo, ¿no? Que muchas veces creo que se ha ido de mambo, como decimos acá, y ha tenido un enfoque muy hacia lo científico, muy hacia la verificación empírica, que ha de alguna manera descalificado ciertas ciencias sociales hasta el punto de que quizás una persona que estudia filosofía le llamamos, es un hippie, es un vago, ¿no? Entonces me parece que no es que, digamos, los liberales no han sabido comunicar los debates en cuanto a la cultura o en cuanto a la ética, sino que a la gran mayoría de personas ya no les interesan esos debates. Y entonces me parece a mí que los debates relacionados con la cultura, con el impacto que, por ejemplo, podría tener los medios de comunicación, es un debate que agarraron los marxistas. Y no creo yo que esté relacionado con una especie de conspiración eso, sino que simplemente ellos han tenido otra cosmovisión que ha sido mucho más simpatética a ese tipo de debates. Me parece que nosotros o que Occidente se concentró muchísimo en el debate empírico, en el debate científico, y dejó muy de lado
las otras ciencias, que en muchos casos las descalificó, que vendrían a ser las ciencias sociales, que vendría a ser la filosofía, la historia, y es algo como que no le hemos dado tanta importancia. Y yo creo que va por ahí, digamos, en términos generales, ¿no? No, no, sí, se entiende. Aquí estamos hablando con brocha gorda. Pero a pesar de eso, para hacer abogado del diablo, a veces he escuchado que se acusa a la escuela austríaca de ser acientífica o no científica con su teoría subjetiva del valor. Pero tú estabas diciendo que hemos hecho un análisis demasiado científico. No sé si podríamos hablar un poco de eso, pero no sé si termino de entender por qué se nos acusa de ser, o se acusa a la escuela austríaca de no ser científica. Bueno, correcto. Bueno, va en realidad por una dirección muy similar a lo que acabo de comentar, ¿no? Es decir, desde la Ilustración, pensá, por ejemplo, en Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte y de alguna manera el conde de Saint-Simon plantean de alguna manera que, ok, ya está, la Revolución Francesa, ya está, de alguna manera estamos pasando hacia la modernidad, abandonemos todo lo que era tradición, digamos, religión, la filosofía clásica, y dediquémonos a la ciencia, ¿no? Al poder de la razón. Y lo que plantea Comte, por ejemplo, ¿no? Es llevar el estudio de las ciencias sociales prácticamente con la mecánica de Newton, ¿no? Es decir, llevar a Newton a todos los elementos y todas las ciencias que existen. Y esto es algo que, por ejemplo, Mises critica muy bien en la acción humana, ¿no? Ya desde el comienzo dice, ok, no es que nosotros, por decir así, estamos en contra de la ciencia, por supuesto que no, pero nosotros queremos separar que no todo, digamos, se basa en estudiarlo como Newton, no todo se puede reducir hacia ecuaciones, hacia el tema de la evidencia empírica. Y bueno, ahí nos podría servir un poco algunos autores que hablan mucho de Popper, ¿no? De cómo la filosofía y la ciencia fue avanzando y fue abandonando un poco esta postura, digamos, muy hostil hacia cualquier cosa que no sea un planteamiento matemático. Y la escuela austríaca cae en estas acusaciones porque la escuela austríaca, al tener un sistema que escapa un poco de lo que vendría a ser la verificación empírica, ¿no? Porque cuando hacemos un análisis praxeológico, estamos obviando un poco el tema de la idea de experimentos continuos que verifiquen nuestras hipótesis, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sí, que creo que también la escuela austríaca es, por decir así, una víctima más de un cierto positivismo que ha sido muy crítico con cualquier cosa que no se adapte a, digamos, una visión muy positivista que se basa solo en la evidencia empírica, solo en los experimentos y solo en ese testeo empírico. Claro, entonces, para concluir y para que también lo entiendan los espectadores, entiendo que hablamos antes de espontaneidad y yo creo que en realidad esta es la palabra clave. Es decir, lo que te vienen a decir los liberales y los austríacos y demás es que la sociedad no se puede planificar de arriba a abajo, sino que tiene que ser de abajo arriba, conforme de manera evolutiva también, que es un concepto muy hayekiano, pues vaya organizándose la economía, vayan organizándose las normas y demás. Van por ahí los tiros, ¿no, Tomás? Exactamente. Y además que la acción humana, o en realidad nuestras interacciones sociales, no pueden reducirse a un análisis puramente matemático y de testeo empírico, ¿no? Es como, hay algo más ahí. Hay un lenguaje quizás de tipo más lógico, hay otro tipo de razonamientos. Y bueno, un poco muchos de los liberales, al menos en lo que vendría a ser la escuela austríaca, van por ese lado. No tanto con ese intento de planificar la sociedad y de reducir nuestras interacciones simplemente a las ciencias duras. Bueno, Tomás, seguimos avanzando, me lo estoy pasando bien a lo largo de la entrevista y aparte me gusta que tengas un poco ese rigor que de vez en cuando viene muy bien. Me acabo de inventar una sección, si te parece, ya que me he estado mirando tus vídeos y tratas temas muy, muy variados. Entonces, si te parece, yo te lanzaré un concepto y entonces tú, si quieres, me puedes decir la definición real, vamos a decir, y lo que cree la gente. Entonces, si te parece, podríamos empezar con fascismo. ¿Qué es realmente el fascismo? Parte 1 de la pregunta. Y parte 2, ¿por qué se utiliza a día de hoy como un arma arrojadiza para definir quién no piensa como tú? Porque ya sabemos, a la mínima
que alguien no quiere debatir, te suelta un facho y ya está, ¿no? Y se termina el debate. Entonces, hablemos de esto. ¿Por qué hay este problema con este concepto que parece polisémico a día de hoy del fascismo? Bueno, es decir, me parece muy curioso y apasionante el tema del fascismo, sobre todo porque realmente se lo ha condenado al fascismo, aunque en realidad está muy presente en nuestra sociedad, y voy a explicar por qué. Me parece que la mejor manera de definir el fascismo es como lo describió Oswald Mosley, que era un fascista inglés con una especie de liderazgo allá en Inglaterra, y hablaba de una especie de conjunto de ideas heterogéneas que se presentaban en Europa de diferentes maneras y que principalmente tenían como crítica hacia, por decir así, al libre mercado y el capitalismo, pero tampoco les gustaba lo que vendría a ser el socialismo marxista. Uh-huh. Entonces genera este tipo de tercera posición que yo defiendo, que al menos en teoría se podría plantear una tercera posición. Otra cosa es que funcione, ¿no? Pero como que se plantea una tercera posición donde hay un Estado muy interventor en la economía, pero que no llega al punto, digamos, socialista, marxista-leninista, donde toma los medios de producción. Uh-huh. Y lo que ocurrió es que, por ejemplo, al menos Mussolini fue una persona bastante querida antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por Cierto. ejemplo, sabemos que, al menos acá en Argentina, Perón fue muy simpatizante de Mussolini. Sabemos que Franklin Delano Roosevelt fue muy simpatizante de Mussolini. Sabemos que Gandhi lo consideró el nuevo Mazzini de Europa. O sea, Mussolini era una persona que encantaba a todos, porque la idea de la intervención estatal, la idea de un Estado enorme, grande, que regule la economía, es algo que le encanta a todos. Entonces, lo que pasó, por supuesto, fue en la Segunda Guerra Mundial, que Hitler tenía un discurso mucho más agresivo, que de alguna manera terminó manchando eso que le encantaba a todos. Entonces se considera ahora la idea del fascismo como una mala palabra, aunque curiosamente, digamos, un poco de esas ideas originarias las vemos en la gente que le encanta Perón, en la gente que le encanta Franklin Delano Roosevelt, y en la idea de un Estado grande e interventor en la economía. Así que me parece que va por ahí. ¿Y por qué crees, por otra parte, perdón por seguir ahondando en este tema, las personas que son de derecha, que si quieres ya luego también podríamos definir qué significa ser de derecha, se les asocia con el fascismo? Si quieres hablemos de esto, ¿no? Parece que una persona de derecha conservadora, tradicionalista, quizás que cree en instituciones como la familia, la iglesia y demás, mágicamente se vuelven fascistas, ¿no? Entonces, ¿eso tiene alguna base seria o es sencillamente una jugarreta dialectal? Para mí eso está relacionado con la Revolución Francesa. Nosotros hablamos de que la Revolución Francesa cristalizó un poco los debates entre liberales. Y esa visión muy negativa sobre la religión y las tradiciones, y en parte también, digamos, a algunos liberales franceses de aquella época les encantaba la centralización. Entonces, por eso es que escuchamos a gente como Miguel Ancho Bastos que dice, pará, los tradicionalistas, ¿no? En realidad tenían algunas simpatías con los liberales, pero no cualquier tipo de liberalismo, más bien un liberalismo de tipo inglés, no el francés que fue condenado y que generó un movimiento, por supuesto, de las boinas rojas, de la Cruz de Santiago y de generalmente una tendencia política que terminó hacia las ideas franquistas o hacia un poco también el fascismo. Y eso lo vemos sobre todo en los países hispanos, ¿no? En Claro. los países generalmente latinos. Y por eso es que hablamos generalmente de conservador, en España, en Italia y por supuesto en Latinoamérica, como este tipo de personas que generalmente tienen alguna simpatía hacia el franquismo, hacia el fascismo. En cambio, en Estados Unidos escuchamos conservador y son liberales. Ese es el elemento tan curioso, porque, es decir, el Perdona, pero conservadurismo... en Estados Unidos los de izquierda son los liberals, ya para terminar de rizar el rizo. Correcto, sí, eso está muy relacionado con como el socioliberalismo, que está relacionado con una especie de liberalismo mucho más de izquierda, que arranca con John Stuart Mill y después, por supuesto, se destroza completamente hasta llegar a ponerle Hillary Clinton, ¿no? El socioliberalismo, claro, genera esa idea del liberalismo en Estados Unidos,
pero generalmente después los liberales en Estados Unidos lo reemplazaron por la palabra libertarian, ¿no? Que es la que usamos hoy comúnmente, y el conservadurismo en realidad era un montón de grupos que estaban muy relacionados con el liberalismo, pero tenían opiniones más conservadoras, pero no eran personas que les encantaba la idea de la centralización ni la intervención enorme en la economía, salvo, bueno, lo que puede debatirse, digamos, normalmente. Pero, perdón, quizás no me ha quedado claro. Pero entonces, ¿por qué esa deshonestidad? Perdona, que no me salía. ¿Por qué te llaman facho cuando uno pues, puede ser quizás, ya no conservador, sino cuando tú no eres de izquierdas, incluso de centro me atrevería a decir, eres literalmente un facho? ¿Por qué crees que sucede esto? Y la pregunta es legítima, es que no, realmente no tengo respuesta. Bueno, simplemente me parece a mí, estoy igual de confundido como vos en eso. Realmente me parece que es un arma. El lenguaje tiene ese tipo de cosas que sirven mucho para descalificar a ciertas personas y también legitimar otros discursos, ¿no? Porque la verdad que un político, ponele progresista, que dice, sí, yo estoy contra el fascismo, ¿no? O por ejemplo el muro de Berlín, que era el muro de protección antifascista, ¿no? Es algo que de alguna manera ayuda a dar un poquito de miedo, ayuda a decir, no, mirá que la gente que no está de acuerdo con vos es fascista. Entonces, bueno, es simplemente un arma terrible en cuanto a la deshonestidad intelectual que conlleva. Seguimos definiendo conceptos, seguimos hablando de deshonestidad y el otro concepto, voy a hacer un redoble así de tambor, es el neoliberalismo, otro gran concepto que también es difícil de desmontar según cómo, porque esto es una palabra que cada uno le añade lo que quiere, ¿no? O sea, neoliberal, pues puedes poner a alguien que adora al demonio, alguien que disfruta comiendo niños, ¿no? O sea, todo vale. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Si es que existe, por una parte, y la otra es qué es lo que cree la gente que significa. Correcto, el neoliberalismo es Voldemort, ¿no? Sí, ¿no? Es el hombre de la bolsa. Es decir, acá yo te diría, hay gente que lo intenta usar de la manera más seria posible, ¿no? Y hay gente que intenta usar el neoliberalismo para referirse a lo que vendría a ser el monetarismo, ¿no? La escuela de Chicago. Bueno, podríamos a ellos decirle, ok, si querés llamarlos así, ¿no? Te damos el pulgar arriba. Pero después la gran mayoría de usos son también otra arma que no tiene ningún tipo de coherencia en historia. El neoliberalismo, de alguna manera, fue un término que se usó durante los años 50, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Alemania y en Italia, para referirse a un grupo a lo que vendría a ser ese liberalismo social, ¿no? Ese liberalismo que tenía simpatías también por el estado de bienestar y que pretendía, digamos, después de lo que fue Hitler y Mussolini, presentar al liberalismo, no sé, con algún tipo de cintita rosa para que la gente le guste. No, este es nuevo, ¿eh? Así que no te hagas problema. Entonces, ahí sí se puede hablar del neoliberalismo. Fue el único uso realmente histórico, pero luego lo que apareció con Thatcher, con Reagan, es decir, salvo que no hablemos específicamente de Milton Friedman, que podría llegar a ser válido, el resto de los usos se usan simplemente también como un descalificativo, como un arma lingüística. Nada más. Bueno, totalmente de acuerdo. Me gustan estas pasadas rápidas que estamos haciendo por algunos temas. Otro tema bastante polémico, no te preguntaré de manera directa sobre el socialismo, que quizás también nos daría para mucho, sino sobre los países nórdicos, y sé que tienes un vídeo. El tema de los países nórdicos de Europa a mí personalmente me encanta, porque es un ejemplo que varias tesis contrarias utilizan como para reafirmar su punto. Esto es genial. Muchos capitalistas dicen, no, países nórdicos son países muy abiertos y muy liberales, con ciertas políticas de redistribución. Pues luego también personas de izquierda, como a mí aquí en España, dicen, no, es que los países nórdicos son socialistas y fijaros, por ende, qué bien que funciona el socialismo. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Los países nórdicos tienen una sola idiosincrasia, tienen una sola ideología que las empaquetaría. ¿Por qué ambas ideologías aparentemente las representan? Muy bien. Bueno, acá lo que siempre hay que aclarar es el huevo o la gallina, ¿no? Ya.
Generalmente cuando escuchamos a la gente hablar de los países nórdicos, cometen, digamos, errores lógicos muy grandes. Principalmente porque se dice, ok, los países nórdicos funcionan bien, punto uno. Punto dos, tienen un gran estado de bienestar y una carga impositiva enorme. Tercero, hay que subir los impuestos y la carga impositiva. Entonces ahí agarraste toda la historia de la economía y la tiraste al tacho de basura, digamos, ¿no? Porque está el tema de cómo existe el crecimiento económico, ¿no? Cómo es la creación de riqueza. Claro. Entonces tenés esta gente que, por ejemplo, dice, bueno, yo ya sé, en España, o yo qué sé, en Argentina o en el Congo, lo que hay que hacer es subir los impuestos para hacer un estado de bienestar enorme, y eso nos va mágicamente a llevar al bienestar de los países nórdicos. No. Los países nórdicos es un ejemplo de países que han implementado políticas o han habilitado un crecimiento sostenido durante el tiempo, y hacia finales de los años 70 han aumentado enormemente, digamos, ese estado de bienestar, esa carga impositiva, y más o menos la mantienen. Por supuesto que se puede decir que además de eso hacen cosas muy bien ellos, ¿no? Tienen una especie de políticas muy, muy particulares, ¿no? Esto de, por ejemplo, a veces en vez de subsidiar la oferta, subsidian un poco la demanda. El tema de la educación no es simplemente que entregan dinero, sino que está muy regulada en cuanto a qué tenés que hacer y cómo tienen que ser los alumnos para que yo realmente te dé el dinero. Ahí hay cosas que se pueden copiar, ¿no? Pero en general, digamos, no fue simplemente socialismo y una gran base impositiva lo que hizo a Noruega o a Suecia estar donde está hoy. Creció durante bastante tiempo y después comenzó este tipo de políticas que hasta algún punto se podría decir, no quiere decir que sean positivas a largo plazo, ¿no? Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Este estado de bienestar enorme podría ser negativo, estando ya igual en esa situación donde ya la gran mayoría de países nórdicos, cuando implementaron estas políticas, ya tenían un bienestar relativamente bueno. Entonces veo que aquí el tema, hablando del huevo o la gallina, es, yo siempre lo digo, no sé si estarás de acuerdo, antes de tener una red de seguridad o antes de tener un estado del bienestar, tienes que crear riqueza. Entonces la pregunta en este caso es, ¿qué es esto de crear riqueza? ¿No? Porque sabemos que imprimir billetes no te hace rico, ¿no? Precisamente. Entonces, no sé cómo se crea la riqueza, porque lo hemos hablado antes, liberalismo, capitalismo, el valor del empresario y obviamente el valor de la capitalización y de la riqueza son muy importantes. Hablemos un poco de esto. ¿Cuáles son los incentivos que debe haber para que en una sociedad se cree riqueza? Bueno, acá me encanta, el que habla muy bien de esto es Miguel Ancho Bastos, ¿no? Sí. Es decir, podríamos dividirlo en dos pilares diferentes. Por un lado, hay un pilar que es de tipo más bien psicológico, que es de tipo más bien social, ¿no? Que es, ¿qué me incentiva a mí para hacer algo, ¿no? Claro. Y ahí podemos poner los ejemplos de la preferencia temporal y entender que incluso cosmovisiones, incluso religiones, incluso maneras de ver la vida pueden afectar cómo yo de alguna manera me relaciono con el mundo material en el que vivo, ¿no? Y después, digamos, lo que vendría a ser puramente económico, entendemos la creación de la riqueza como un proceso donde primero tenemos trabajo, ¿no? Y hay que trabajar, después tenemos un proceso de ahorro, e intentamos desde el trabajo y el ahorro hacer ciertas inversiones, y esperemos que sean buenas, ¿no? Que pueden ayudarnos a exponenciar ese ahorro y ese trabajo que nosotros tuvimos, que llamamos bienes de capital, ¿no? Entonces, mediante el ahorro, el trabajo y, digamos, las inversiones, nosotros logramos cada vez aumentar nuestra calidad de vida. Y por eso es que, digamos, están tan buenos los ejemplos que se hacen de Robinson Crusoe y eso, ¿no? Porque ese tipo de abstracciones nos permiten entender de qué se trata. Último concepto para definir, vamos a ir a la tesis contraria, ¿no? Por ejemplo, si hemos hablado del valor subjetivo, de preferencia temporal, estos conceptos austríacos, hablemos un poco de la teoría del valor marxista, ¿no? Porque esta idea de que las cosas tienen el valor según la cantidad de energía que yo le he metido, o la idea de, no sé,
del individuo enclasado o qué decir de la dictadura del proletariado y demás, me da la sensación a mí de que no están muertas, sino que han resurgido un poco de las cenizas y están un poco como entre, si sabes leer entre líneas, yo creo que las podemos ver en muchos aspectos. Y qué decir, ¿no? Si tú estás en la Universidad Argentina, pues por lo que me dicen, esto está a la orden del día. Entonces, ni que sea hablemos un poco de esto o intentemos refutarlo con la mayor brevedad posible. Bueno, en algún sentido, los liberales ya tienen la mitad del debate ganado cuando Karl Marx dice que en realidad para que llegue el socialismo primero tiene que haber un proceso de capitalismo, ¿no? ¿Ah? Entonces, de alguna manera, Marx no dice el capitalismo es completamente malo, no. Dice el capitalismo es malo, en realidad es bueno, y es malo hasta que llegue el socialismo, ¿no? Entonces, incluso el socialista debería considerar los beneficios que trae el capitalismo, ¿no? Y cómo eso nos va a salir, por ejemplo, de esa sociedad más agraria que era parte del debate que existía en el socialismo hace 100 años. Y en cuanto a la teoría del valor trabajo, bueno, eso es un poquito más complejo quizás de lo que yo pueda explicar brevemente, pero creo que la mejor manera de poder decirlo es intentar volver a von Baberg o a Juan Ramón Rayo, que lo pueden explicar muy bien, y, por ejemplo, algunos errores que podría haber hecho Marx, pensando, por ejemplo, que en todo intercambio tenía que haber una magnitud igual, ¿no? Que es como, y que, por ejemplo, vos justamente dijiste lo de la energía, como, por ejemplo, Marx en realidad elige el trabajo como un cierto valor, pero lo eligió de manera bastante arbitraria. Podría haber elegido otros patrones, por decir así, para poder elegirlo. Entonces, digamos, aunque hay mucha gente que va a intentar presionar mucho en conservar esa teoría de valor trabajo, yo diría, mira, no hace falta que uno la refute por completo, sino decir, nos es útil, hoy puede explicar la gran mayoría de cosas en la economía. Yo te diría que no. Y de hecho, el marxismo como tal, o la economía marxista, y la teoría del valor trabajo tiene que dejar de lado bastantes, por decir así, mercancías, que tiene que llegar a argumentos muy, muy complejos para poder explicar, por ejemplo, cómo se valora una obra de arte o por ejemplo, este tipo de cosas que uno vende y resulta que se vendieron muy bien y no tenían quizás ningún valor, ningún trabajo. Hay ejemplos muy graciosos que se pueden llegar a dar, pero es como hay un montón de cosas que están quedando fuera de la explicación marxista. Entonces podríamos decir, fíjense en la austríaca y si puede explicar mayores cosas, a ver si te convence un poco más. Bueno, Tomás, muy de acuerdo. Esto más que una entrevista también ha sido un poco una masterclass, pero me alegro que así sea. Más o menos para ir terminando, vamos a aterrizar todas estas ideas en la realidad y vamos a aterrizarlas en la realidad que tú vives. Tú vives en Argentina y entonces pues sienta muy bien hablar de liberalismo y de refutaciones y de evidencias empíricas, pero luego uno enciende la televisión y todo eso se diluye y parece que la realidad no tiene nada que ver con casi todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista. Entonces, te pediría casi un análisis como si fuera un médico que tiene que hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando, como mínimo a día de hoy, en Argentina? Parece que volvéis a caer en los mismos errores ya demostrados de que no funcionan. No sé, me gustaría saber tu punto, por favor. Uh-huh. Bueno, lo que nos pasa en Argentina y también en muchos países de Latinoamérica es que nosotros tenemos construido ya hace 70, 80 años un sustrato cultural, ¿no? Estamos como construidos sobre una base que, digamos, tiene una tendencia muy grande hacia la creencia del Estado paternalista, de un Estado que tiene que venir a arreglar las cosas, de que los problemas se solucionan de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Entonces, los diferentes candidatos pueden presentarse, pueden debatir. Hay algunos candidatos que has entrevistado y que la verdad que podían plantear soluciones muy diferentes al debate que se tiene generalmente en Argentina. Pero sin embargo, hasta que no se pueda cambiar ese sustrato cultural, donde la gran mayoría de personas creen que los problemas se solucionan de arriba para abajo, no vamos a poder encontrar un cambio. Entonces, es como algunos debates que podemos tener con Venezuela también, ¿no? Es decir,
ok, Venezuela ya, por decir así, asumimos que ha condenado las políticas o la figura de Chávez y Maduro. O no, porque hay mucha gente que dice, bueno, condenamos a Maduro pero no a Chávez, Ya, o condenamos a Chávez y Maduro pero no las ideas de Chávez y Maduro, sino que las queremos debajo de otra persona. Entonces, cierto. hasta que no podamos nosotros cambiar ese sustrato cultural, que es el que permite estas ideas y estos políticos, digamos, no va a poder haber un cambio. Así que habría que esperar o intentar desde el diálogo quizás poder cambiar eso, eh, para que la gente, digamos, opte por una nueva manera de solucionar los problemas. Y hablando, para quizás terminar con un punto positivo, el otro día un amigo me dijo una reflexión, me decía, puede que las ideas de la libertad triunfen más en Argentina o en Venezuela que en España, ¿no? Esa era su tesis, pero me resulta interesante. Me da la sensación que a veces cuando la sociedad llega a momentos límite, pues sí que pueden resurgir y calar ideas transgresoras como las que estamos hablando. Hablemos un poco de esto, o si quieres también lo podríamos conectar con tu canal de YouTube. ¿Cómo ves a la sociedad argentina y a tu audiencia, vamos a decir, respecto a estas ideas? ¿Crees que es algo temporal o ha venido para quedarse? No, yo creo que sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? En las que no han vivido, digamos, muchos de los gobiernos que han plantado estas ideas digamos, desde que eran chicos, tienen una tendencia ahora a estar mucho más atento ante estas otras maneras de solucionar los problemas. Quizás en Argentina y en los países de Latinoamérica no desplegó todo su potencial porque no ha habido un candidato o un movimiento que pueda de alguna manera condensar todas estas nuevas ideas de manera satisfactoria. Pero yo creo que sí, tenemos la esperanza o la fe de que sobre todo los jóvenes, ¿no? Eh, traigan de vuelta un debate que parecía que en Argentina e incluso en muchos lados del mundo desapareció hace décadas. Uh -huh. Así que sí, yo creo que tendríamos que tener bastante esperanza en eso. Y bueno, aparte de esperanza, también necesitaremos trabajo. Entonces, la pregunta quizás, has hablado en algún momento a lo largo de la entrevista de autocrítica. Estas ideas que hemos hablado suenan bien, pero son bastante teóricas. ¿Cómo se lo podíamos explicar en inglés dicen Joe the Plumber, Juan el lampista, ¿no? Creo que sería la traducción. ¿Cómo le podemos explicar a la persona común estas ideas? Parece que tenéis, por ejemplo, a Javier Milei, que ha abierto bastante el camino con su estilo particular, vamos a decir, pero que funciona, o sea, dicho sea de paso. No sé, ¿qué no se ha estado haciendo que se podría hacer para acelerar quizás este proceso de divulgación y afianzamiento de estas ideas? Muy bien, bueno, por un lado, lo que hicieron personas como Javier Milei, que es muy positivo y que quiere seguir haciendo, es aquellas veces, ¿no?, donde los políticos tienen un discurso que es fácilmente refutable, ¿no?, que puede ser, por ejemplo, ok, hay problemas en Argentina en estos momentos, aumentemos los impuestos que seguramente lo va a solucionar, ¿no? Ahí hay que ser como muy, muy firme y muy, muy repetitivo para que, digamos, podamos generar un consenso en que hay algunas cosas que, digamos, no vendrían bien, ¿no? Y después de eso, yo diría que tenemos que encarar el debate liberal aprovechando también algunas estructuras institucionales que ya están en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, me parece a mí, o alguno que a mí me atrae, es un poco la idea del federalismo, ¿no? Es decir, la importancia de que quizás diferentes provincias o diferentes regiones puedan tener un poquito más de autonomía para ir decidiendo sus políticas fiscales o ciertas políticas, ¿no? Que vendría muy bien eso, porque lo que yo no sé muy bien en todos los países de Latinoamérica, pero lo que, por ejemplo, pasa en Argentina es que también hay regiones que están muy, muy en contra de las políticas que se están llevando a cabo. Entonces, si nosotros podríamos lograr el espacio institucional para que esas provincias tengan un poquito más de autonomía, ¿no?, puedan, digamos, despegarse un poquito más de estas políticas. Y, digamos, si tenemos razón, probablemente les vaya un poquito mejor, ¿no?
Como al Estados menos Unidos, digamos, como varios exactamente. estaditos, ¿no? Vale. Claro, entonces, si nosotros podríamos lograr eso, creo que sería muy positivo en el debate, porque podríamos realmente comparar un poco también con la experiencia, con esos datos, ¿no? Es decir, ok, mira, Argentina, por ejemplo, está teniendo políticas que está yendo mal, pero está esta provincia que se alejó un poco de muchas Mm, políticas que se hizo y hay un resultado diferente. Y eso para claro. mí es lo más interesante o lo más novedoso que quizás se podía incluir en el debate actual. Claro, o sea, al final la centralización suele ser bastante mala y que haya competencia, que es un concepto bastante liberal, ¿no? Un poco de lo que estás hablando, entiendo. Ujú. Bueno, pues oye, para ir terminando, me faltan dos preguntas, te pediría cierta brevedad. La penúltima es, hablando de YouTube, que un poco es la excusa que nos ha unido aquí, ¿qué es lo que vamos a ver en tu canal? Estás mostrando la cara aquí hoy, que normalmente sé que ponías la voz en off. ¿Estás cociendo algún otro tipo de campaña, tipo de vídeo? ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro? Espero profundizar muchos de los conceptos que intenté hablar muy superficialmente hasta ahora en el canal. Sobre todo mi esfuerzo va a estar en aumentar la frecuencia de los videos, porque he podido subir a veces videos idealmente cada 2 semanas, pero a veces se me ha alargado hasta un mes o un mes y medio, por lo cual quiero mejorar muchísimo eso, por una cuestión de tiempo, por supuesto, no por voluntad, porque me encanta hacer los videos. Y nada, quizás también estoy pensando quizás hacer algún tipo de podcast también para hablar un poco de manera más informada de algunos temas que pueden causar mucho interés. Oye, pues te deseo mucha suerte y que sepas que tienes aquí ya también a un seguidor. La última pregunta, como bien sabes, siempre terminamos igual para darle un punto un poco diferente. Es ¿qué consejo le darías a una persona que tenga un perfil similar al tuyo? Veo que tú vienes del mundo académico, como mínimo lo parece, pero también estás en la divulgación y yo creo que es algo positivo y que te honra. Entonces, alguien que tiene un perfil similar, que igual se esté pensando qué camino tomar, igual le falta algo de valentía, ¿qué consejo le darías? Muy bien, bueno, yo diría que lo que tenemos que hacer, y es un consejo que me repito a mí mismo también, ¿no? Tenemos que intentar todos lograr un cierto hábito de lectura y acostumbrarnos a todos los días intentar estar un poquito más informados de lo que pasa en España, en Latinoamérica y en nuestros países. Y también un poquito al día de intentar, hoy en día que tenemos tantas plataformas educativas y de divulgación, ir informándonos acerca de las ideas que debatimos, ¿no? Qué bueno. Y para aquellos que ya la tienen clara, ¿no? Para aquellos que ya tienen todos los títulos, por decir así, que nos ayuden a nosotros, ¿no? Que intenten salir, que intenten buscar gente curiosa que quiere aprender, porque yo creo que eso está. Eh, yo también, o sea, yo también tengo muchas ganas, por ejemplo, de encontrar nuevas oportunidades para poder aprender, para poder mejorar mis ideas, mis argumentos. Entonces, aquellos que ya la tienen clara, acercarse a nosotros, a los que estamos todavía en ese proceso de aprendizaje. Qué bueno, Tomás. Pues me quedo con este consejo y te puedo decir que yo lo aplico de manera directa con las entrevistas. Es decir, mi Tal manera, cual. mi manera de aprender es de entrevistar a personas interesantes y yo creo pues que estás en la lista. Me ha resultado muy interesante esta entrevista. Antes de que cierre, no sé si quisieras añadir algo. No, simplemente agradecerte por la entrevista y por el espacio. Dale, pues yo también te lo agradezco a ti, Tomás, alias Gentil Hombre, que el nombre es bastante cachondo son vídeos bastante trabajados. Ojalá puedas publicar con más frecuencia, como decíamos, pero a veces también la calidad importa más que la cantidad, así que todo lo que puedas hacer es bienvenido. Oye, pues Tomás, muchas gracias por tu tiempo. Llevamos no sé ya cuánto rato, yo ya me pierdo, yo creo que hemos estado 50 minutos o algo así hablando. Ha sido útil, ha sido fructífero. Espero que les interese a las personas que han estado viendo esta entrevista. Dejaremos todos los links de Tomás aquí en la descripción. Y nada, yo creo que da para pensar y sobre todo para aplicar tus dos últimos consejos y que haya un poco de división de trabajo en esta lucha intelectual, ¿no? Que el que ya sabe, que ayude un poco al que no sabe. Y yo creo que ambos estamos haciendo esto con nuestros proyectos de divulgación. Pues Tomás, seguiremos hablando y nada, ha sido un placer conocerte. Igualmente, gracias. Chao, saludo.